¿Quieres fabricar jeans pero no sabes por dónde empezar? No te preocupes, en este video trataremos de resolver todas las dudas que pudieras tener para montar tu propio taller. Hace tiempo subí un video titulado Máquinas que se ocupan para hacer jeans. Si no lo has visto te recomiendo que lo hagas, ya que ahí muestro absolutamente todas las máquinas que actualmente estoy utilizando para hacer mis jeans. También te recomiendo que me sigas en mis redes sociales, ya que ahí subo la mayoría de mis proyectos. Te dejo los enlaces en la descripción. Así que no se diga más y vamos con el tema. Vamos a iniciar con lo más básico e indispensable para que puedas hacer unos jeans decentes, de buena calidad y no ocupes un presupuesto tan elevado de inversión. De maquinarias únicamente vamos a ocupar tres: una máquina recta, una overlock de 5 hilos y una cortadora de disco. Para nuestro tendido y cortado de tela vamos a ocupar una mesa de 1.8 metros de ancho por un largo como mínimo de 2 metros. Si puedes hacerla más larga sería mucho mejor. Otro tema muy importante a considerar es el espacio. ¿Cuántos metros cuadrados ocuparemos exclusivamente para nuestro taller? Ok, vamos a contarlos. Cada máquina ocupa un espacio aproximado de 1.20 por 1,5 metros para que puedas trabajar cómodamente. O sea que este espacio ya te incluye a ti trabajando en la máquina o a la persona que quieras contratar para que esté ahí haciendo tus pantalones. Lo que nos da un total aproximado de 3,5 metros para nuestras dos máquinas. Para nuestra mesa, suponiendo que es la más pequeña, ocuparemos 1 metro adicional alrededor de ella para que nos podamos mover cómodamente a la hora de cortar y tender nuestra tela. Por lo que esta mesa ocuparía un mínimo de 15 metros cuadrados. En cuanto a la instalación eléctrica, afortunadamente la mayoría de las máquinas industriales que encontramos en el mercado son a 110 volts, que por lo menos aquí en México es el estándar de voltaje para los hogares, por lo que no será necesario contratar un servicio adicional. Aunque ten mucho cuidado, también existen máquinas a 220. Te recomiendo que antes de comprarlas te asegures que sean del voltaje correcto. Existe gran variedad de aditamentos que pudiéramos mencionar, pero únicamente vamos a ver los que realmente son útiles para la elaboración de jeans. El primero que mencionaremos es el aparato para hacer ojales. Este aparato yo lo estuve utilizando durante los primeros meses en los que me incursioné en la elaboración de jeans. Con este aditamento te ahorrarás la compra momentánea de una máquina ojaladora de botella, que suelen ser bastante caras. La otra opción sería hacerlos a mano, pero es más tiempo de elaboración, además de que necesitas bastante experiencia para ir mejorando la técnica. Aquí te dejo un video para que lo vayas a ver. Una vez que ya seas un experto y quieres mejorar la cantidad y la calidad de tus jeans, ya puedes aventurarte a comprar una máquina ojaladora de botella. El segundo aditamento que te quiero recomendar te ahorra tiempo y mejora la calidad son los pies compensados. Te recomiendo por lo menos 2 de diferentes medidas para que puedas variar la parte del pespunte. Yo en lo personal ocupo mucho el 516 y el 332. Creo que puedes empezar con estos. El tercero son los imanes o guías atornilladas. Se ocupan en ciertas zonas ya que te ayudan a que tu costura sea más precisa. También te preguntarás, ¿cuántos hilos necesito para hacer unos jeans? Podemos empezar con los colores más básicos, que es el negro, el azul y el cobre. Por lo que tendrás que utilizar 7 de cada color. 5 para la overlock y 2 para la máquina recta, lo que nos daría un total de 21 hilos, negro, azul y cobre. Y listo, con esto ya puedes hacer jeans de buena calidad. Pero antes también me gustaría tocar algunos temas que probablemente te puedan servir por si acaso. El primero es, si tú estás pensando en no hacerlos y únicamente contratar personas para que los hagan, ten cuidado y asegúrate que la zona donde vayas a montar tu taller existan maquiladoras para elaboración de jeans, ya que contratar personal calificado para la elaboración de ellos es un poquito difícil, y más cuando en tu zona no se fabrican. Así que lo que yo te recomiendo es que aprendas y tú misma o mismo puedas capacitar a las personas que vayan a trabajar contigo. El otro tema, el proceso de descrude de los jeans.
Si tu producción es muy grande, necesitarás contratar los servicios de una lavandería especial de jeans, y si no, tú puedes realizar el descrude con una máquina de carga frontal, o inclusive si piensas bajar tonos, es más que suficiente una lavadora de carga superior. Para eso yo tengo algunos videos donde les muestro cómo lo pueden hacer desde casa. Y por cierto, me han estado preguntando sobre los químicos para hacer el descrude o el decolorado. Me pueden mandar un mensaje y con mucho gusto se los puedo cotizar. Si les conviene, adelante, yo se los puedo vender, y si no, también los pueden conseguir por otro lado, yo no tengo ningún inconveniente. Si quieren asesoría más personalizada sobre el proceso de descrude de los jeans, no duden en contactarme a mis redes sociales que se las dejo aquí abajo, y con mucho gusto los apoyo. El otro tema sería también, pueden hacer pantalones raw, que quiere decir que son en crudo. Este tipo de pantalones los hacen generalmente en 100% algodón, ya que si utilizamos stretch puede bajar inclusive hasta una talla. Y listo amigos, ahora sí, con estos puntos ya pueden montar su fábrica de jeans. Les agradezco que hayan llegado hasta el final de este video. En verdad espero que esta información les sea de utilidad. No olviden suscribirse y activar la campanita, ya que si no lo hacen, YouTube no les avisará cuando suba un nuevo video. Siéntanse libres de compartirme sus comentarios. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Bye.